Nosotros en Acción Democrática, cuando el presidente Chávez en el año 2004 se nos habló con nosotros, vimos que era unánime la posibilidad del revocatorio, el cual se dio o se comenzó a realizar, mas no se obtuvo la victoria en él, porque todos sabemos lo que pasó en aquel entonces. Entonces, esa experiencia tenemos que analizarla también para el referéndum contemplado en la Constitución Nacional. Yo quiero ser en esto, trabajarlo con mucha seriedad, con mucha profundidad, porque se trata de un referéndum, pero también se trata de un referéndum a pocos meses o a pocos años en que caduca el mandato del presidente Nicolás Maduro. Y hay que ver y analizar todas las consecuencias. Yo te puedo hablar en nombre de la Alianza Democrática porque Acción Democrática es parte de ella. Ya lo dije al inicio de mis palabras, nos sentimos ganadores porque los que nos criticaron en las parlamentarias de estar participando y llamando al voto se subieron también en ese autobús. Y eso lo celebramos nosotros, que quienes llamaban a la abstención estén dispuestos a participar. Y en política unas se ganan y otras se pierden. Nosotros obtuvimos una gran victoria en Nueva Esparta, con Morel Rodríguez. El independiente Alberto Galíndez obtuvo una gran victoria con apoyo de otros factores. Lo mismo pasó en el Zulia. Un Nuevo Tiempo obtuvo una gran victoria con Manuel Rosales, donde lo apoyaron muchos factores. Y lo mismo en Barinas. Lo de Barinas es una victoria de todos. Y aquel que diga que no es una victoria de todos, lo que está es marcando divisiones. Esto es una victoria de todos, porque todos hoy en día estamos creyendo en el voto. Y ojalá de esa ruta del voto nadie se salga hacia el futuro. Nosotros en estas elecciones de Barinas, distintas anteriores, distinto incluso en épocas anteriores que no se fueron, por lo menos no se fue a las parlamentarias del 2020 argumentando que si no había presencia de observación internacional no había garantía, que si no se lograban ciertas condiciones por eso no se estaba participando. Y en las elecciones de Barinas no hubo presencia de observación internacional. Nadie pidió una condición y vean el resultado. Lo que todo esto nos indica que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es perfectamente rebanable y derrotable cuando en la oposición no exista mezquindad. Por eso el llamado y por eso yo me subrogo también la victoria de Barinas y toda la Alianza Democrática hace suya también la victoria de Barinas, porque un pueblo como Barinas decidió agarrar el voto como instrumento de cambio. Ningún partido de la oposición, Acción Democrática por lo menos no lo hará. Que si el gobierno, que si el PSUV decide revisarse, los demás partidos tengamos que hacerlo. Cada quien tiene su metodología de revisar. Ellos lo harán, cada partido estará revisando. Nosotros permanentemente en Acción Democrática revisamos todo, analizamos con nuestros asesores el por qué esto no se dio, por qué esto se dio. ¿Entiendes? Y por eso quise hoy, a pocas horas de conocerse el resultado de Barinas, donde algunos han salido a agarrar las redes sociales para insultar veneno, con mucho cariño, con mucho afecto, para decirle a Venezuela cuál es la posición de Acción Democrática, cómo se siente Acción Democrática. Bueno, ese diálogo y sobre esa pregunta debería
de responder el gobierno y el ya desgastado G4, porque las conversaciones que ha realizado la Alianza Democrática con el gobierno las hemos hecho en Venezuela, en Caracas, a través de los medios de comunicación, para que las venezolanas y venezolanos vean en qué consiste el diálogo de la Alianza Democrática con el gobierno de Maduro, qué estamos buscando, qué queremos solucionar. En cambio, hay otros que hacen diálogos en México, hacen diálogos en Madrid, hacen diálogos en otras partes. Nadie sabe en qué consiste esa negociación. Yo en realidad, igual que todos los venezolanos, que desconozco en qué consiste, cuál es la negociación que hace el desgastado G4 con el gobierno de Nicolás Maduro, yo en realidad la desconozco y por lo tanto no puedo opinar. Ahora, si eso es bueno para el país, yo lo celebro, porque todas las iniciativas, vengan de donde vengan, que redunde en beneficio del país y de destrancar la situación del país, nosotros lo celebramos. Es que las venezolanas y los venezolanos, en su gran mayoría, casi un 97, 98% vive en Venezuela. La crisis no afecta a otros países. La crisis afecta a todos los venezolanos. El salario mínimo, que es irrisorio, que no alcanza para nada, afecta a los venezolanos. Los malos servicios afectan a los venezolanos, a los que están aquí. Las malas autopistas, carreteras en pésimas condiciones, servicio de educación, servicio de salud, luz eléctrica, agua, todo esto afecta acá. Y yo creo que los actores políticos debemos reunirnos en Venezuela, en plazas públicas a través de los medios de comunicación, para que el venezolano vea qué estamos planteándole nosotros al gobierno, en qué consiste el diálogo, y que el venezolano vea que está respondiendo el gobierno y que vaya llevando una secuencia de todo lo que ahí se dijo para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Yo te pregunto a ti, ¿qué se ha dicho en México? Y nadie sabe en qué consiste. No se sabe incluso ni por qué esas conversaciones se paralizan o se reanudan. Pero nosotros en Acción Democrática tan solo decimos que todo diálogo que redunde en beneficio de Venezuela, lo celebramos. Acción Democrática es una sola y la represento yo. Si a nosotros nos llegaran, Acción Democrática es una sola. Tú estás en la casa de Acción Democrática y aquí está Bernabé Gutiérrez. Si a nosotros nos invitaran, responderíamos lo siguiente: ¿y por qué no hacer ese diálogo acá en Venezuela? ¿Por qué no hacer el diálogo aquí en Venezuela? E invitamos a la prensa nacional y lógicamente que esté la prensa internacional,